Hola y bienvenidos a este video. El día de hoy les tengo algo especial preparado, así que vamos a verlo. Este es un proyecto que tenía planeado hacer desde hace mucho tiempo, pero no me había puesto a trabajar mucho en él, por lo que finalmente me decidí y finalmente lo he terminado. Les presento mi propio paquete custom de minifiguras de Ninjago Legacy de Rebooted. Lo que me propuse fue hacer este paquete de minifiguras como esos que Lego ha estado haciendo últimamente y poner minifiguras que yo querría. Así nació la idea e inspirado por los trabajos de Action Flash y de Ninja Master Go me decidí a hacerlo. Como varios de estos paquetes que ha hecho Lego, decidí poner 4 minifiguras y una pequeña construcción para acompañar. El set cuenta con 47 piezas y está inspirado en la temporada de Rebooted. Pero ¿qué esperamos? Vamos a ver las minifiguras. La primera minifigura que veremos es Garmadon Nindroide. Esta minifigura está inspirada en la escena del episodio de Entrando al Digiverso, donde Garmadon se infiltra en la Torre Borg disfrazado como Nindroide. Utiliza el torno y piernas que los Nindroides de Legacy, por lo que lo convierte en una minifigura fácil de hacer, y una que no requiere casi impresiones nuevas. La única impresión nueva con la que contaría sería en su cabeza. Su cabeza tiene una cara inspirada en la de Garmadon bueno, o sea ya como maestro, pero con una expresión feliz, ya que la otra expresión que tuvimos en su época era de cara seria o enojada. Esta minifigura además me gusta porque permitiría a los nuevos fans obtener un maestro Garmadon actual de una manera bastante fácil. Nuestra siguiente minifigura es una muy especial y es el Gran Tirano del Digiverso o el Gran Tirano Digital. Esta minifigura está inspirada en la escena del episodio Entrando al Digiverso, donde los ninja pelean contra él y se tienen que hacer dorados para poder vencerlo. El diseño del Gran Tirano en esa escena siempre me pareció muy interesante, por lo que cuando la pieza de piernas de Hades apareció en 2019, pensé que podría ser una buena inclusión para una minifigura de esa versión. La minifigura utiliza todas sus piezas en un color azul oscuro, siendo la más interesante la de las piernas, pues es la de Hades de la serie de minifiguras de Disney número 2, en un color nuevo y con una nueva impresión. Su impresión sería interesante ya que utiliza pintura brillante de tonos metálicos de azul y morado para darle esa sensación que tiene en el show. La impresión va desde las piernas hasta la cara donde resaltan sus ojos rojos. También cuenta con impresión al lado de los brazos para completar el look. Quedé muy contento con esta minifigura y creo que es una bastante fuera de lo normal, pero que probablemente a la gente le gustaría. La siguiente minifigura es Pythor en su versión de El Extraño. Basada en las apariciones de Pythor en los episodios de El Apagón y La Maldición del Maestro Dorado, donde utiliza una capa para ocultar su identidad y es conocido como El Extraño por un tiempo. Esta minifigura utiliza casi todas sus piezas en color blanco, utiliza la pieza de capa en la cabeza y la pieza de falda introducida en 2018 como piernas. Además tiene una impresión en su cara que tiene sus ojos rojos. Como accesorio incluye un arco, pues en la serie se le ve usar uno de esos, y aunque no son iguales, creo que Lego haría una adaptación así. Esta es una de las minifiguras que más he querido yo en años, y espero que Lego la saque algún día, pero por ahora, al menos yo hice una adaptación. Por último, pero no menos importante, una minifigura que mucha gente, incluyéndome, hemos estado esperando, y es Cyrus Borg. En su época tuvimos una versión de Cyrus Borg, pero era de su versión de Overborg, o sea, de cuando es malvado, y controlado por los Nindroides, por lo que una versión casual de él sería fantástica. Esta minifigura tiene su torso y piernas de color gris claro. Su torso tiene una nueva impresión con el diseño del show. Su cara tiene una nueva expresión sonriente que además incluye sus icónicas gafas. También incluye su silla de ruedas para que pueda desplazarse. La silla es de un nuevo color ya que es de color café, ya que analizando las apariciones del personaje en el show, noté que la silla es más café que gris, por lo que decidí darle ese color. Además, incluye de accesorio su Borg Pod, o más bien un celular de los que fabrican en su empresa, con una impresión exclusiva con el diseño de los ojos del Gran Tirano Digital, ya que creo que sería una pieza muy útil para los que hacen customs de Rebooted y me gustaría tenerla. Esta es una minifigura muy deseada y espero que Lego saque algún día la versión en sus sets, pero de momento es divertido hacer customs de ella. Para concluir, me gustaría mostrarles la pequeña construcción que incluye en el set. Esta es una silla como las que utilizan los ninja para entrar al Digiverso. Tiene las partes icónicas de estas sillas y así los ninja pueden ir a pelear con el Gran Tirano Digital. Aunque me quedó un poco mal dibujado por la calidad en que había hecho la estructura, creo que sería una construcción que los fans apreciarían y es bastante fácil de hacer. Y ese es mi paquete de minifiguras Ninjago Legacy de Rebooted.
Creo que quedó bastante bien y me gustó cómo quedaron las minifiguras, aunque creo que podría mejorar en el diseño de las construcciones. Sería interesante ver qué opinan ustedes al respecto, pero eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo pronto. ¡Hasta luego!